Muchas gracias esta mañana, Señor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Podemos dedicar a ti, Señor, un poco, Señor, de nuestra vida. Concédenos esta mañana disfrutar de tu amor, Señor. Queremos disfrutar, Señor, de tus bendiciones, Señor. Como Jacob te buscaba, buscando de ti bendiciones, nosotros también, Señor, queremos ser como Jacob, buscando de ti bendición, Señor, esta mañana. Encuéntranos, Jesús, que tu Espíritu esté sobre nosotros, Señor. Que nuestros espíritus sean tocados por tu Espíritu, Señor. Oh, Señor, estamos aferrándonos no a nuestras justicias, sino a tus muchas misericordias, Señor. A tus muchas misericordias queremos aferrarnos esta mañana, Señor. Oh, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, Señor. Cuán precioso, Señor, es darte a ti nuestra vida, nuestra voz, Señor. Cuán precioso, oh Dios, es tu camino, Señor. Cuán precioso, Señor, es ser cristiano, Señor, y andar, Señor, contigo. Tómanos de la mano, Señor, esta mañana, Señor, y que tu unción, Señor, sobrecoja nuestros corazones. Una unción sobrecogedora esté sobre nosotros hoy, Señor. Queremos ampararnos en tu amor, Señor, en tu misericordia. Dios grande en misericordia y grande en amor. Dios paciente, Señor, tu amor es tu Dios. Oh, sí, Señor, Espíritu Santo, ayúdanos. Vamos a presentar nuestras oraciones delante del Señor. Tenemos acción de gracias también. Por mi abuelo que está enfermo y no ha conocido al Señor, que Dios le dé un encuentro con él. Amén. Amén. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Dios te bendice. Ten misericordia, Señor Jesús, de la abuelita de mi Señor Envía tu Jesús. Espíritu. Oh, Cordero, Señor, llégate allá, Señor Jesús. Llégate allá, Señor Jesucristo. Manifiesta tu amor, tu misericordia, Señor, en la vida, Señor. Por tu gracia, Salvador, por tu misericordia, Señor Jesucristo. Oh, Señor, mira, ponemos en tus manos, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, Salvador, Señor Jesucristo, guárdale, Señor, que en sus tiempos, Señor, finales, Él alce tus ojos a ti, Señor Jesucristo. Por tu gran misericordia, ¿alguien más que tenga otra petición o acción de gracias? Para todos los niños que están aquí en República Dominicana y que los que están en México, por todos los sitios. Amén. Sí, Señor Jesucristo, Señor. Señor, que amamos a los niños, Señor, ponemos en tus manos, Señor, cada niño, Señor, los que asisten, Señor, y los que están, Señor, que tú les guardes, dale, Señor, entendimiento a sus padres para guardarles, Señor, por tu misericordia, Señor Jesucristo. Vamos a dedicarnos a amarte. Gracias, Señor Jesús.
Sí, oremos por Nashla esta semana, si Dios quiere, puede ser su operación. Señor, por favor, Señor, gracias que tú la has cuidado, Señor, todos estos días, que la has mantenido. Gracias, Señor, te has que entregado tú has ayudado hasta ahora. en tus manos de amor, Señor. Padre, Que ella vaya, Señor, contigo, que tú vayas, Señor, con ella, cargada en su operación, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Que guíes tú, Señor, la mano de Señor, esa niña en tus manos. ¿Alguien más, hermanos? ¿Otra petición, acción de gracias? Yo quisiera entregar a nuestro Sergio que está nueva su estómago nuevamente para que el Señor la ayude. Amén. Sí, Señor, presentamos delante de ti esta mañana a nuestro hermano Sergio, Señor, para que tu Espíritu lo visite, Señor Jesús. Haz tu obra en su espíritu, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo.
Dios tuyo es infinito, pueblo mío. Infinito es el Dios tuyo. Y al anunciar que los 7 espíritus de Dios están sobre el Cordero, es muy poco decir, porque cada una de las 7 unciones de Dios, cada una de las 7 unciones de Dios se diversifica por el mundo. Y por medio de estos 7 espíritus Dios visita la tierra. No rechaces la unción cuando viene sobre ti el Espíritu y redarguye tu corazón en tu interior, porque es el amor de Dios del cual tú hablas. Es el amor de Dios del cual tú hablas.
Buenos días, hermanos. Buenos días. En el día de hoy queremos ver una introducción a un tema bastante amplio, bastante grande, pero creo que con una introducción podemos captar bastante y después en adelante podríamos ir desarrollando más nuestro entendimiento a la medida que vamos leyendo las escrituras y recibimos más enseñanzas también. Estamos llamados a ser estudiosos de la palabra de Dios, estamos llamados a ser de aquellos que les interesa no solamente, digamos, lo básico, pero también aprender más cosas de las cosas difíciles de las cuales Pedro habla, que el hermano Pablo compartía y otros hermanos también, ¿verdad? Hay disponible enseñanzas que van más allá de lo que tradicionalmente podemos escuchar o usualmente nos enseñan. Y son cosas que nos ayudan a tener un entendimiento mayor de cómo es el Señor y posiblemente nos ayuden también en nuestra caminata. Vayamos a Efesios 3, por favor. El libro de Efesios. Después de Gálatas, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Y vamos a leer hasta el verso 7. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, la introducción de este día es la introducción al misterio de Cristo, y no tenemos que inventar cuál es el misterio de Cristo ni nada, porque aquí se nos revela claramente en el versículo 6 que el misterio del cual habla Pablo en diferentes lugares es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, esto es algo sumamente grande, ¿verdad? Esto es algo enorme. Si nos ponemos en el contexto histórico en el cual se encontraba Pablo y antes de Pablo, ese tiempo, pues el pueblo judío era el pueblo elegido. Y vamos a ver que el pueblo es el pueblo elegido, ¿verdad? Pero el Señor ha dado una puerta, ha dado un acceso para que sin uso de, digamos, rituales carnales, podamos ser incluidos en ese pueblo. Entonces, hay algunas teologías modernas que circulan en este tiempo que algunos llaman teorías de reemplazo, teologías de reemplazo, que dice que el Señor rechazó a Israel y que entonces ahora la iglesia es la esposa del Señor. Pero en realidad queremos ver que eso es un concepto que no es lo que se ve en la Biblia, y que lo que se ve en la Biblia es más bien que nosotros hemos sido incluidos en esa promesa. Vayamos a Jeremías 31. Versículo 1. Dice el versículo 1: en aquel tiempo, dice Jehová,
yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Y el versículo 7 dice, así, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva tu pueblo, el remanente de Israel. Entonces, hermanos, esto es solo un versículo y vamos a ver algunos más en los cuales se revela que la promesa de Dios para el pueblo de Israel es eterna. Y además de eso, que hay un remanente del pueblo de Israel siempre, todo el tiempo. Entonces es imposible que el Señor en un momento diga, bueno, voy a desechar a Israel, ¿verdad? Si siempre hay un remanente de ese pueblo que es salvo y que está siguiendo sus ordenanzas. Vayamos a Efesios 2:11 y aquí nos explica cómo la obra de Cristo nos hace parte del pueblo de Israel. Efesios 2:11, volvemos a Efesios, al principio, verso 2. Y dice en el verso 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y ahí continúa, ¿verdad? Entonces aquí dice claramente que por medio de la sangre de Cristo, por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz, hemos sido hechos cercanos a ese pueblo de Israel. Antes siendo lejanos, ahora estamos siendo acercados por medio de Cristo. Entonces, hermanos, yo creo que esto es un entendimiento que, bueno, sí, pues en nuestra cabeza nos es útil hasta cierto punto, pero también es algo que va a ser hecho realidad en nuestro espíritu a medida que vayamos entendiendo cómo es que el Señor nos está haciendo parte de ese pueblo verdadero, pueblo de Israel. Vayamos a Romanos 3 para completar un poco más acerca de cómo el apóstol Pablo explica todo esto después de Hechos. Romanos 3. Y vamos a leer algunos versículos saltados aquí porque todo el capítulo habla de este tema, y si les interesa y son como los de Berea, luego pueden leerlo y tenerlo cerca de ustedes, en su corazón. Dice el versículo 3:1, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y aquí es importante porque ese es uno de los argumentos como que existían, como que Israel había desechado a Dios. Pero ahí dice que algunos han sido incrédulos, ¿verdad? Recordamos ese remanente, o sea, no es todo el pueblo de Israel. Entonces, si algunos han sido incrédulos, su incredulidad hace nuda la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es el cumplir todo lo que por
Cientos de años el Señor había prometido que iba a ser por su pueblo, a través de su pueblo y en su pueblo. Verso 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Porque si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gracia, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, como algunos, cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ni hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Entonces, aquí lo que está diciendo, y obviamente que es un pasaje un poco complejo, pero lo que yo entiendo aquí que está diciendo es que, primero que nada, no todos los judíos habían desechado a Dios. Entonces eso automáticamente deja válida, completamente válido, la promesa de Dios, aun y cuando algunos alegaban que porque ellos habían rechazado a Dios, se había vuelto inválido, ¿verdad? Aunque eso fuera cierto, siempre hubo un remanente. Entonces algunos fueron desobedientes. Y después el verso 9 dice, y ya hemos acusado tanto a los judíos como a los gentiles que todos están bajo pecado. Todos necesitan esa redención de la cruz. Tanto los judíos, si no aceptan la redención del Mesías, como los gentiles, si no aceptan la redención del Mesías, han pasado a estar en un plano de desobediencia, en un plano de no estar en el pueblo de Dios. Vayamos al capítulo 11 de este mismo libro. Y es bueno que vayamos entendiendo estos conceptos porque, como les comenté al principio, hay algunos en la iglesia que tienen esa idea de que el Señor desechó a Israel, que el Señor ya no tiene un plan con su Israel físico y que entonces el nuevo Israel es sustituido por la iglesia. Pero dice aquí el versículo 1 del capítulo 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. Y si por gracia, ese remanente que ha sido escogido, ya no es por esas obras de la ley. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Entonces, y ahí continúa diciendo que el Señor, pues obviamente endureció los corazones de aquellos que dieron la espalda. Lo mismo, ¿verdad? El remanente de Israel, que sí recibió esa gracia, es la misma gracia que el Señor estaba extendiendo a los gentiles también. Entonces, tenemos que, digamos, tener, como decir, ese temor. Yo no sé cómo expresarlo bien, pero como decir, ese entendimiento de que nosotros estamos siendo incluidos en el pueblo de Dios y en esas promesas que el Señor había hecho desde hacía cientos de años a un pueblo físico. No somos nosotros mejores que ellos. No es que el Señor Jesús vino y dijo, bueno, aquí está la salvación, y luego los judíos dieron la espalda y bueno, entonces ustedes son los que heredan ahora. No, somos coherederos, somos copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, vamos a ver ahora un poquito de qué es lo que significa ser Israel. O sea, ¿por qué es importante? ¿Qué es eso? Vayamos a Isaías 49 y vamos a ver que Cristo también se llama Israel.
Uno de los nombres de Dios es Israel. Por lo tanto, la salvación tiene que venir de ese Salvador llamado Israel. En Isaías 49:1, vamos a leer del 1 al 6, estamos leyendo algunas porciones un poco largas, pero son importantes. Dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, y me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumado mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. He aquí, mi siervo eres, oh Israel, nombre de Cristo. Entonces, hermanos, quiero que antes de que concluyamos, nos aprendamos este versículo que está en Efesios 3:6, para que sepamos de memoria cuál es la definición del misterio. Y la voy a escribir aquí. Vayan a Efesios 3:6. Entonces dice que los gentiles son coherederos, y miembros del mismo cuerpo. Coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y miembros Miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. por medio del Evangelio. Me dice el verso. Ok, entonces dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vamos a repetirlo todos. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio de Cristo. Vamos a ver un ejemplo de cuando el misterio de Cristo se reveló, pues posiblemente por primera vez de una forma tan clara, y la gloria que esto trajo al pueblo de Israel, es el nuevo pueblo de Israel y de Israel físico. Vayamos a Hechos, capítulo 10. Y esto es a mí esta historia me gusta mucho. Es una historia que realmente revela esto. Y es lo que hoy en día el Señor quiere que continúe funcionando. No se cansen, que lo vamos a leer. Había en Cesarea, y pongan atención los niños, que es una historia, pongan atención. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor?
y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, un curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le dijo una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que cuando envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con su Santo Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al 3er día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano,
a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Imagínense qué impacto era esto para los judíos, que celosamente querían guardar esa enorme bendición para ellos. Pero también qué apertura y qué revelación del Espíritu para que ellos en tan poco tiempo, en cuestión de 4 días, entendiesen que el Señor Jesús estaba trayendo salvación a todos, dice, todas las naciones. El de 35 dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Yo creo que algo parecido nos pasaría a nosotros si viéramos, y yo una vez recibí, no voy a decir que es una revelación, pero recibí como ese entendimiento de que probablemente en algún momento nosotros veamos cómo entran al reino de Dios musulmanes, ex hindús, gente que nosotros hoy en día consideramos que están alejados, y el Señor tiene misericordia de ellos porque Él quiere tener misericordia. Y si hay en alguna nación, que en todas las naciones el Señor se ha reservado gente que le agrada, que le teme y que hace justicia, el Señor está presto para salvarles por medio de este misterio, que es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, hermanos, quería compartir esta introducción, quería que fuera algo breve, conciso, para que quedemos en nuestro corazón con esta base. Realmente de Israel, o sea, de Cristo, de Israel espiritual, viene todo lo que nosotros anhelamos, viene todo lo que nosotros queremos. Y si enfocamos nuestro espíritu y si enfocamos nuestra alma al lugar correcto, probablemente el Señor nos dará más fácilmente alguna revelación que nos ayude a crecer en Él. Dios les bendiga. Como decía mi suegra, no me abras esos ojos. Ese es un tema muy tremendo, de mucha bendición, y no podemos ahora, es como decía el predicador, un tema muy extenso, y de todo esto que es todo un paquete. Yo quisiera que esta mañana solamente meditemos en la bendición que el predicador quiso darnos, y es que nosotros los gentiles hemos llegado a ser parte de Israel. Es una cosa extraordinaria. A mí me ha pasado varias, bueno, no voy a decir cuántas veces, pero varias veces me ha pasado que leyendo el Génesis, en mi lectura diaria, leyendo el Génesis, y después tengo un tiempo de oración y digo, Señor, gracias porque tú que eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, eres mi Dios. Es una cosa que a veces como que le falta a uno mente para entenderla. Cómo Dios ha tenido misericordia de uno, ¿verdad?
es algo que no puede uno valorar. Como dicen en México, ponderar, no puede uno ponderarlo lo suficiente, ¿verdad? Es una bendición extraordinaria que el Señor nos deje toda esta semana con esa bendición de que Él ha tenido misericordia de nosotros para hacernos parte de su gente, de su pueblo. Amén. Cuán preciosa es la misericordia del Señor para con nosotros. Vamos a hacer una oración antes de que hablemos una cosa. Señor, no tenemos palabras. Señor, no tenemos palabras para decirte gracias, Señor. Qué bendición tan gigantesca. Señor, qué bendición tan sustancial, tan pesada. Qué bendición tan gloriosa, Señor. Que tú hayas extendido tu misericordia a nosotros los gentiles, Señor, para hacernos parte de tu pueblo, Señor, parte de tu gente, Señor. Ayúdanos que esta semana estemos valorando esto, Señor, y que cada vez que tengamos un tiempo de oración, cada vez que apartemos unos minutos para ti esta semana, te digamos gracias, Señor, te digamos gracias. Oh, qué salvación tan grande nos has dado, Señor. La bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob sobre nuestras vidas, Señor. No podemos entenderlo, Señor. No nos alcanza nuestra mente para entenderlo, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Pues, bueno, el aviso que queremos dar es del seminario. No sé si vamos a dar por despedido el culto y hablamos del seminario. Dios les bendiga, hermanos.